Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Rafaela de Negri y el día de hoy vengo a dar mi reseña y crítica de un libro muy interesante titulado El hombre de Esparta, cuyo autor es Antonio Penades. La historia transcurre en la antigua Grecia. El- Está relatada en primera persona por un personaje llamado Iónides que en su vejez empieza a dar su testimonio em, de los acontecimientos que vivió durante su juventud, cuando aún vivía en la hacienda de su familia. Eh, y todo comienza cuando su padre, Isómaco, adquiere a un esclavo proveniente de Esparta llamado Neleo, que este mismo esclavo ha sido testigo de las inminentes guerras que ocurrían en los reinos aledaños. Y entonces, como a partir de que a este esclavo lo asesina un enemigo de su padre, o sea, el enemigo de Isómaco, que es de Esparta, empieza a desatarse una serie de acontecimientos alrededor del protagonista de Iónides cuando era joven y su familia en medio de la inminente tensión por parte de la guerra que había entre Atenas y Esparta en aquellos tiempos. La verdad es que la historia en sí me pareció muy interesante porque nos transportan a una época totalmente diferente a muchas que hubieron en el mundo, y lo bueno es que logra atraparte al instante conforme vas leyendo cada capítulo, porque en sí sientes como estar en el momento en el que ocurren los acontecimientos, las acciones de los personajes, sus manerismos, todo. Y a cada lugar que ellos viajan es como que si estuvieras yendo con ellos. Te explican cómo era la sociedad en aquellos tiempos, las formas de vivir, crianza, características de la cultura. Se nos introduce personajes históricos como Sócrates, Pericles. Se nos habla mucho, o sea, en esta novela se nos habla mucho del pensamiento ideológico que había entre varios partidos, ¿no? Los demócratas, los oligarcas, las inminentes guerras que habían entre los reinos como Corcisa, Atenas, Esparta, Corintio. Increíblemente se nos relata todo lo que era en aquella época, y la verdad es que este libro hace que aprendas más de la cultura de la antigua Grecia y cómo ellos vivían, qué pensaban. Y lo bueno es que el ritmo nunca se pierde porque sigue una historia desde inicio hasta el final. Y te llena de intriga al conocer más de los personajes y qué va a pasar en el próximo capítulo de este increíble libro. Y yo creo que vale la pena leerlo, porque si eres un fan de la mitología griega, de su cultura, este libro definitivamente podría ser para ti. Y la verdad que disfruté mucho leerlo, la verdad que muy cautivante y se los recomiendo mucho. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado este video y esta ha sido mi reseña y crítica de El hombre de Esparta de Antonio Penades. Cuídense mucho. Hasta la próxima.